Él sabe cuál es nuestro punto débil y sabe por dónde vamos a caer. Satanás es un seductor profesional, por eso decía al principio que él insta el pecado a través de la provocación y la seducción. Es un seductor profesional, al cual muchas veces no le damos realmente el valor o la importancia que tiene esto. Porque decimos nosotros podemos, pero él es profesional en lo que hace. No debemos tenerlo como que yo puedo, porque no podemos contra él. Sin Cristo no podemos contra Satanás. Cuando cedemos una vez, ya nuestro carácter se vuelve flexible, se vuelve como que acepto a más tentaciones y a seguir cediendo. Esto es como cuando, para graficarlo, tenemos una persona, oficio que sea, carpintero, albañil, lo que sea, que va a clavar un clavo. A todos nos ha pasado. Poner una maderita, clavar un clavo y martillar. Bueno, cada martillazo podemos metaforizarlo como si fueran las tentaciones. Si estamos firmes, si somos un clavo firme, fuerte, vamos a resistir los golpes y vamos a hundirnos y vamos a quedarnos ahí, vamos a ir al destino final que tenemos. Ahora bien, el tentador, el diablo, el que pega esos golpes, sabe dónde pegar y cómo pegar y probablemente, como nos ha pasado a más de uno, el clavo se doble, ceda, no se clave, ceda, se doble. Cedimos a la tentación. Por más que después queremos enderezarlo, cuánto hemos tratado de enderezar ese clavo y queda con una pequeña mueca, así como que no queda perfectito como al principio, porque Dios nos hace perfecto. Ya quedamos con una pequeña mueca porque hemos cedido. Y probablemente al próximo golpe volvamos a ceder y nos doblamos. ¿Y qué pasa con ese clavo? Lo desechamos, porque ya no sirve. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Las tentaciones vienen y nos golpean, y hasta que consigue que cedamos. Y por más que después podemos arrepentirnos, cambiar, tratar de mejorar, ya nos queda una pequeña mueca que hace que estemos casi ahí al borde de ceder en la próxima tentación. Y no hay caso. Cuando cedemos y cedemos y cedemos y cedemos, ya nos servimos para hacer ese clavo que se tiene que hundir en la madera o llegar como cristianos a nuestro destino final, que es la vida eterna, terminamos desechados, terminamos yéndonos al infierno, porque allí es donde Satanás nos quiere llevar, nos quiere apartar de la presencia del Señor. Satanás quiere controlar nuestra mente, dominar nuestros apetitos, sojuzgarnos, y lo hace tentándonos permanentemente. Vamos a establecer una diferencia entre lo que es prueba y tentación también, para que quede claro. Prueba es lo que Dios permite, y muchas veces Él lo hace de alguna manera, para pulir nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter, y porque las pruebas son necesarias. Es como cuando nos dice la palabra que somos soldados, que nos preparamos para la guerra. Bueno, tiene que venir prueba, tiene que venir luchas y todo. El soldado se prepara en simulacros para lo que va a venir, lo que puede venir del enemigo. Si no está preparado, pierde, no sabe qué hacer. Como cualquier simulacro, hasta incendios, son pruebas. Vienen esas pruebas, nos equivocamos, volvemos a levantarnos, volvemos a aprender y vamos aprendiendo de nuestros errores. Esas son cuando ya hay acción en nosotros. La tentación en sí misma no es pecado. Porque de hecho Jesús fue tentado. Pero cuando nosotros pasamos de ser tentados a la acción de consumar lo que nos ofrecieron, de tomarlo, es pecado. Aceptamos la oferta de Satanás. Satanás es como un marketing, un buen publicista. Nos presenta las tentaciones de la mejor manera, 2 por 1, a buen precio. Fíjate, vas a salir ganando, vas a disfrutar doblemente, vas a tener el doble, 2 por 1 te lo doy. Y nosotros aceptamos la oferta y allí es cuando perdemos. Allí es cuando se torna la tentación en pecado.
Permitimos que se meta en nosotros y después es difícil sacarlo. Es difícil. Hay 5 pasos que se producen para llegar, en la tentación para llegar a pecar. 5 pasos. Primero es la atención. Cuando yo sé que estoy mirando algo que no debo mirar, cuando sé que estoy codiciando algo que no debo codiciar, cuando sé que estoy deseando algo que no debo desear, no hablo solamente en el aspecto de pareja, sino de gula también, como lo que no debo comer, después me cae mal, o consumo lo que no debo consumir y después me cae mal, me enfermo, arruino mi cuerpo, arruino mi vida. Miro el alcohol, deseo el alcohol, lo tengo al alcance, la tentación está ahí. Permito que mis ojos, mis deseos, mis sensaciones se inunden de lo que no tengo que tomar. Ese es el primer paso, los sentidos. El segundo paso es la consideración. Me detengo y digo, pucha, está bueno, sea lo que sea. Comida, persona, hombre, mujer, está bueno. Consideración. Y me quedo. Todavía no tomé nada, pero me quedo y lo observo, lo deseo, lo disfruto con la mirada, con los sentidos, en vez de huir. José huyó. ¿Sabemos la historia de José? Que fue a Egipto, pero antes de ir a ser el personaje histórico que fue, pasó por un sinfín de situaciones, hasta que llegó a un lugar donde tenía un amo, la mujer de amo se ve que era muy linda, o no, no sé, pero lo deseaba José porque él era muy lindo, dice la palabra. Y llegó ahí, al filo, pero la palabra me dice, nos cuenta, nos dice a nosotros que José no sucumbió y que salió corriendo, huyó. La consideración me hace quedarme. Otro punto es ya la transigencia a la tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Transigencia. Condescendencia, consentimiento, permisividad, tolerancia, flexibilidad, todo eso ya es pecado. Soy permisivo, listo, no doy más, me gusta lo que veo, lo tomo. Como hizo Eva, como hizo Adán. Nos dice la palabra que Satanás los tentó, los sedujo, los provocó por los sentidos. Le puso la manzana, miren qué linda, qué buena manzana. Cómetela, si te va a hacer bárbaro, te va a hacer bien. Unos vivos bárbaros, Adán y Eva, y se comieron la manzana. Ya hubo permisividad, consentimiento, condescendencia con lo que había hecho Satanás. Son los pasos, ya estás en el pecado, listo, ya pecaste. Ya de la tentación pasamos al pecado en este tercer paso. El cuarto paso, a lo que nos lleva todo esto, a la humillación. ¿Por qué? Porque son actos del enemigo, del diablo, que buscan degradarnos pública y personalmente. Cuando nosotros cedemos a tentación de cosas que no debemos, el diablo gana, nosotros perdemos, porque nos degrada pública y personalmente, aunque los demás no sepan, nos degrada personalmente, nos humilla. El diablo quiere humillarnos, nos da lo que pretendemos, como hizo la presentación de la palabra Julio. Nos pone como el queso, porque sabe que al ratón le gusta el queso, pone la trampera con el queso. Y allí vamos. Eso mismo que hacemos para cazar un ratón, eso lo hace el diablo con nosotros. Nos pone el queso ahí. Cuando agarramos, ¡pac! Listo, ya está. No hay forma. Quedamos heridos. Si no morimos, quedamos heridos. Y por último, ceder a la tentación, luego de la tensión, de la consideración, de la transigencia, de la humillación personal, íntima y pública que nos puede provocar y que nos provoca, viene la degradación.
En la Biblia, en términos generales, se refiere esto a un descenso en la calidad o condición de algo o alguien. Se refiere a una disminución en el estado moral, social y físico. Fíjense lo que provoca todo esto desde la tentación, todos los procesos, hasta consumarlo y el pecado. Nos humilla, nos degrada. Pasamos a tener una doble vida. Somos falsos, nos sentimos falsos. Sabemos que estamos mintiendo, sabemos que estamos haciendo mal. Sabemos que no debimos consumir eso, lo que sea. Alimento, bebida, estar con una persona, no estar, mentir, adulterar, robar, quedarnos con algo que no es nuestro. Sabemos que no debimos hacerlo. Nos degrada, nos humilla. Cuando parece que estamos en el éxito total, ¡wow! ¡Qué maestro que soy! En realidad nos estamos hundiendo a niveles en los que únicamente mirando hacia arriba podemos llegar a salir. Podemos, digo, porque depende de nosotros también. Dios nos puede sacar y de hecho lo quiere hacer, pero depende de nosotros. Cada vez que cedemos más y más. Total, ya lo hice una vez, lo sigo haciendo, no se da cuenta nadie, no pasa nada. Y nos hundimos, y nos hundimos, y nos hundimos. Jesús fue tentado, nos dice la palabra, porque el diablo está ahí. Jesús fue tentado, pero él pudo soportar. Porque no nos olvidemos, cualquiera dirá, Jesús era Dios, sí, pero era 100% hombre. Vino en un cuerpo como nosotros. Pasó necesidades, pasó hambre. O sea, tuvo 40 días en el desierto y tenía seguramente un hambre de aquellos. Yo a veces desayuno a las 7 de la mañana, del mediodía ya vengo a mi casa como que me quiero comer hasta lo que está crudo todavía sin cocinar. Imagínense 40 días. Y allí es donde fue y atacó el diablo. Lo primero que hizo, convierte esas piedras en pan. Lo primero que hizo. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Fue lo primero que le dijo, coman. Coman. Ahora, Adán y Eva no tenían nada que perder. Tenían todo, si vivían en el paraíso. Tenían todo. ¿Qué les podía faltar? Hambre no pasaban. Necesidades no tenían. No sufrían, no tenían dolor, no tenían calor, frío. O sea, era un paraíso. Dios le había dado todas las condiciones. Todas. Tenían todo para perder. Y lo perdieron. Porque se dieron. Y Jesús, que no tenía nada, porque estaba en el desierto. No tenía como Adán y Eva el refrigerador cerca. Adán y Eva estaban como en un hipermercado con todo. Carne, verdura, sopa, fideo, todo. Jesús no tenía nada. Estaba en un salón pelado. Tenía todo para aceptar la propuesta, pero no aceptó la propuesta. Y eso vino a demostrarnos Jesús, que nosotros podemos también, no hay excusa, podemos justificarnos, buscarle excusa, historias familiares, traumas, mil cosas, para justificar que hemos cedido. No hay excusas. Si Jesús pudo, nosotros también podemos. David no pudo. Y eso que era un hombre elegido de Dios. David vio a Betsabé y no pudo. Y las consecuencias después fue un clavo doblado. Quedó mellado. Las consecuencias después fueron muy grandes para él. José pudo, por eso huyó, porque huyó. No cayó en la tentación, en el pecado. Pero hay 5 pasos, así como dije 5 pasos para la tentación, hay 5 pasos para ceder, para no ceder, para vencer la tentación. Son los de siempre, lo que un domingo tras otro y en toda reunión que hacemos en casa o en lugares donde estemos que se hable de la palabra, son los mismos.
pero no terminamos de aprender los cristianos, no lo terminamos de interiorizar en nosotros. Oír la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Leer la palabra y aprenderla. Eso fue lo que hizo Jesús. Escrito está. Así venció al enemigo, así venció a Satanás. ¿Podría haber hecho milagros? Sí. ¿Podría haber hecho las piedras y más, también un banquete mucho más grande? Sí, por supuesto. Pero lo venció con el escrito está. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vencer al enemigo con el escrito está si no abrimos la Biblia, si no leemos su palabra, si no la indagamos, si no la estudiamos, si no la tomamos para nosotros? No se puede pelear contra el enemigo con simples sensaciones o situaciones o creyendo que somos nosotros los que tenemos la fuerza. Jesús lo hizo con el escrito está. Así de simple. Orar es otro punto importante. Orar, hablar con Dios, contactarse día, noche, tarde, en cualquier momento, en cualquier situación, encargarle nuestra vida. Decirle, Señor, cada paso que dé, que esté en tu presencia, en tu voluntad. Orar, hablar con Dios. Antes de ir al desierto, luego de ir al desierto y durante seguramente el trayecto, Jesús oraba, permanentemente oraba. Los apóstoles oraban. Por supuesto que la oración, oír la palabra de Dios, leerla, estudiarla, nos enseña que la palabra dice que Dios nos dio dominio propio. ¿Qué es esto? La fuerza, la fortaleza. Dios nos da la fortaleza para soportar las tentaciones del enemigo. O sea, si Dios nos da dominio propio, es porque está diciendo vos podés. Lo podés hacer, podés no dejar que el enemigo te tiente y hacer mi voluntad, dice el Señor. Dominio propio. Nos da la capacidad el Señor de elegir lo bueno y lo malo y nos da el conocimiento de qué es lo bueno y lo malo, qué es lo que está acorde a su voluntad y qué es lo que no. Pero tenemos que tener ese dominio propio que se consigue también con otro paso más, el cuarto, que es con el ayuno. Guarda con el ayuno. El ayuno no es una ofrenda, el ayuno no es un pacto como hacen muchos. Vamos a pactar con el Señor y ayunamos. No es eso el ayuno. No es eso el ayuno. No es una huelga de hambre. Me voy a morir de hambre en un tiempo y paso bajo un poco de una grasita que tengo de más. Eso no es el ayuno. El ayuno es un aprendizaje que el Señor nos da para que lo empleemos, para saber dominar nuestros impulsos, nuestros deseos en la carne, que se traslada también al espíritu, a lo espiritual. Eso es ayuno. No ayuno yo porque hago un pacto con Dios y me da un autoayuno. Me consigo un trabajo, ayuno. No sé, hay 10.000 cosas que se proponen y se promulgan y están mal. El ayuno no es eso. El ayuno tiene que ser algo personal. Puede ser también entre todos, ayunemos. Ningún problema con eso, pero tiene que ser sobre todo personal, en el que yo aprendo a controlarme, a tener dominio propio y no dejarme vencer por los deseos. Ayuno. Y claro, en mi casa hacen un flor de asado, el olor nomás ya me tienta. Pero yo me tengo que contener porque estoy ayunando. Si yo me contengo en la carne, ¿cuánto más en el espíritu lo voy a enseñar al espíritu a contenerse de cualquier otra cosa? Tengo que ir por mi carne primero. Por eso el enemigo, el diablo, tentaba en las sensaciones. Por eso ponía la manzana, le ofrecía a Jesús las riquezas del mundo, el poder del mundo, adorarlo a él. El ayuno es fundamental en el cristiano, pero no como huelga de hambre, sino domino mi cuerpo, domino los deseos, me contengo. Si ayuno total, parcial, de días, de un día, contengo todos esos deseos que tengo
Y el día que se me presente algo realmente grosso, así profundo, que el enemigo me quiere dar para que tenga, voy a poder, porque mi espíritu va a estar preparado, porque lo voy a poder controlar a mi cuerpo, a mi ser. Vuelvo al ejemplo de los soldados, se preparan para la guerra. Por eso le gritan, por eso lo hacen correr, saltar. ¡Uy, qué malos son! La madre dice por lo general, ¡qué malos son! Mira lo que le hacen. Pero es que si no lo hacen, si no lo preparan, cuando vayan a la guerra, el enemigo barre con ellos. Y de eso se trata. Tienen que bancársela. Por eso, cuando uno está en el ejército y come lo que hay, te dan lo que es todo, y bancátela con lo que hay. Porque en la guerra no podés elegir. Cuando vos sí podés elegir, tenés que elegir bien si estás ayunando y decir, no voy a comer, no voy a tomar, no voy a ceder. Y cuando vos controles eso, lo espiritualmente tremendo que podés hacer. No, el diablo puede rugir alrededor tuyo todo el tiempo, pero vos no le vas a llevar el apunte, porque vas a estar preparadísimo, fuerte, firme en el Señor. Porque vas a tener la fuerza para dominar tus deseos, dominio propio. Y todo esto junto trae resistencia que viene del resultado de esforzarnos, de ayunar, de leer la palabra, de aprender, de asistir, de estar, de hacer buenas obras, de hacer la voluntad de Dios. Resistencia que nos da la capacidad y el conocimiento para saber lo bueno y lo malo y para saber alejarnos y huir como hizo José de la tentación para que no llegue a ser pecado en nosotros. Y allí es donde con esta resistencia volvemos al principio, cuando Santiago en 1:12 nos decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido. De eso se trata, resistir lo malo, resistirlo. No permitir que el enemigo se meta en nuestra mente, en nuestro corazón y nos domine. De eso se trata, de eso. Es muy importante vencer la tentación, huir para no caer en el pecado. Es un gran paso que podemos dar todos los días. Por último, les cuento y les digo, y ya lo saben, que pecar no es gratis. Tiene un costo. Tiene un precio muy alto. Y no es una oferta. Pero tiene un costo. Lo podés adquirir como hacen ahora, con una tarjetita, no hay plata, no se ve, llévatelo, disfrutalo, todo eso, pero después el pecado tiene que pagar. Hay consecuencias. Por eso es mejor quedarse en la tentación, saber resistirla, saber soportarla y huir totalmente, 180 grados para el otro lado, para no llegar a pecar y tener que pagar consecuencias que después se cargan de por vida. Tienen consecuencias. Herimos a muchas personas cuando pecamos y nos herimos a nosotros mismos. Por supuesto, ni hablar del Señor. Frase que no está buena, que no está bien y que no está en la Biblia es: Dios aborrece el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador. No, Dios nos ama a nosotros. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que aceptan su voluntad, a los que hacen su voluntad, a los que aceptan a Cristo, a los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Dios no puede amar al pecador, porque está lleno de pecado. Por eso en la cruz se alejó de Jesús. No dejemos que Dios se aleje de nosotros. Que siempre el Espíritu Santo esté en nosotros. Dios nos ama. Por eso nos da todas estas posibilidades para que cada vez que podamos escuchar su palabra y aprender de Él, lo hagamos y cada día estemos más cerca de Él. Inclinen su rostro.